Padre, en el nombre de Jesús venimos en esta tarde presentando un mensaje más de su palabra al mundo entero. Padre Santo, le pedimos la dirección de su Espíritu Santo y que estas palabras, Señor, no queden al olvido en los corazones de aquellos que miran estos videos. Padre bueno, le pido esa dirección, esa conducción suya, para que hablemos las palabras que usted quiere que digamos, Padre, y que sus palabras queden enternecidas en nuestro espíritu y en el espíritu de aquellos que van a estar viendo estos videos. Padre bueno, le ruego que usted, Señor, bendiga a todos ellos en cualquier parte del mundo donde se encuentran cristianos y no cristianos que entran a nuestras páginas a mirar estas prédicas, Padre, y a nosotros, Señor, fortalezcanos y a ellos también, de manera que juntos podamos percibir su venida y percibir el mensaje suyo para tenerlo en nuestros corazones guardado, para vivirlo, Señor, vivir esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús, Señor nuestro, por este momento. Amén. Amados, vamos a estar hablando acerca de lo que es Génesis 18. Nos habíamos quedado hablando de esta parte acerca de lo que es la omnipresencia de Dios. Nuestro tema es la doctrina acerca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es una Trinidad. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y de eso hemos estado enfocándonos, de Dios una Trinidad. Algunos van a argumentar y van a decir, la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, correcto, pero da la casualidad que el nombre y la presencia y el poder de esta Trinidad sí se hace palpable en toda la creación, aunque no esté escrita esa palabra. Así pues, cuando vamos a Génesis 18, podemos ver algo de lo que está diciendo Dios en su palabra. Veamos. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Estos 3 varones ya dijimos anteriormente que eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ellos llegaron a Abraham en forma de varones o en forma de ángeles, pero más que todo en la presencia, como dice aquí, varones, dicen más adelante va a decir ángeles. Bien, entonces tocando 18.1. Ahora vamos a estar tocando el 16. Dice: y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. También dice uno de ellos que, vamos a ver el 19.1, porque da la casualidad, permítame mejor, vamos a llegar al 22. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, identificamos a Jehová, Dios de los ejércitos, caminando con Abraham, mientras los otros 2 varones ya caminaban hacia Sodoma adelante, y ellos se habían quedado un poco atrás. Bien, el 9.1 nos lleva a esto. Llegaron pues los 2 ángeles, aquí ya habla de ángeles, a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó en el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis, y levaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos y ellos aceptaron. Es el siguiente versículo. Bien, entonces cuando vamos a lo que es 19.1, estamos viendo ahora que se hace llamar ángeles. Hemos estado tocando el libro de William Evans, y él nos está llevando a esta enseñanza de la palabra de Dios acerca de las doctrinas, las grandes doctrinas de la Biblia, y esto sería las doctrinas acerca de Dios
acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hemos estado viendo pues lo que sería Génesis 18. Hemos estado viendo hacia la página, déjenme investigar ahorita, hacia la página 19. Estábamos viendo 18, 1, 16 y el 19, y estamos viendo también otras citas bíblicas. Veamos lo que dice aquí el Vivín. Dice: la doctrina del ángel del Señor está basada en esta verdad, según la encontramos en el Antiguo Testamento, Génesis 16, 7, 10 y 13. Nótese cómo aquí se identifica el ángel del Señor con el mismo Jehová. El verso 10, 13. Y también Génesis 22, 12. El ángel de Jehová dijo: no me rehusaste a tu hijo, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac por orden de Dios. Y Dios lo detuvo de que no le hiciera daño al muchacho. Bien, en Génesis 18, 1, 16 se identifica uno de los tres con Jehová que se queda atrás, ¿verdad? Solamente dice: dos de los ángeles vinieron a Sodoma, mientras el otro se quedó atrás. ¿Quién fue este ángel que quedó atrás? Bueno, ya dijimos, es Jehová, Dios de los ejércitos. En Génesis 18, 17, 20 se da la respuesta, y en el verso 22 se lee: mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Y en Éxodo 13, 21 dice: es Jehová el que iba delante de Israel, mientras que en el 14, 19 es el ángel. Bueno, cuando dice que iba delante de Israel fue cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, estaban por 400 años en la servidumbre de aquel rey o faraón. Bien, entonces de esta manera se preparó el camino a la encarnación, porque el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es la segunda persona de la Trinidad. Entonces él fue el que fue encarnado en el vientre de María, que sería el segundo ángel, que sería en este caso Jesucristo. Por eso a él se le llama el siervo de Jehová, el ángel de Jehová, se le llama así de esta manera en la preexistencia. Estamos hablando del tiempo del Antiguo Testamento, del comienzo de la vida, del libro de Génesis, cuando todas las cosas comenzaron. Y en el Nuevo Testamento comienza el mundo nuevo, es cuando también Jesucristo se encarna y viene a reparar los daños de la naturaleza pecaminosa del hombre para salvarlo a través de su sacrificio en la cruz. Bien, ahora vamos. ¿Qué es pues lo que los ancianos de Israel vieron cuando se dicen que vieron al Dios de Israel? No fue ciertamente Dios en su misma esencia, Dios como es en sí mismo, porque nadie puede tener esta visión y vivir. Sobre este particular es muy claro lo que dice Juan 1:18, cuando dice: a Dios nadie le vio jamás. El énfasis en este versículo se encuentra en la palabra de Dios en el capítulo 5:37. Jesús dice, que sería Juan: ni nunca, dice él, nunca habéis visto, oído su voz, ni su parecer. De aquí parece deducir claramente que el ver, que no ha sido el privilegio de ningún hombre, se refiere más a la esencia que a la persona de Dios. Si es que realmente puede hacerse esta distinción. O sea, cuando Dios iba con los escuadrones de Israel sacándolos de Egipto, dice que la nube de Dios iba, que cuando se hacía de día les hacía sombra por el sol, y también los cubría en la noche con fuego, y también para que miraran el camino. Bien, entonces, como dice aquí el autor, es la esencia o la presencia. Aquí se trata de la esencia, porque la presencia, dice Jesucristo aquí, nadie le ha visto y tampoco pueden hacer figura. También parece deducir de la posición que se da a Dios en esta frase: nadie ha visto a Dios como Él realmente es, sino el Hijo, que es pues
al que vieron estos hombres. Bien, entonces a través de Jesucristo podemos ahora sí mirar la presencia de Dios, la persona de Dios. Ya aquí no sería la esencia, sino la presencia, la persona, ¿verdad? Bien, evidentemente fue una aparición de Dios en alguna forma perceptible por sus sentidos físicos. Tal vez la forma de un hombre, puesto que se hace mención de sus pies. También dice que Moisés miró por detrás la espalda de Dios y también pudo ver los pies. Entonces, veamos, dice así: tal vez la visión fue demasiado brillante para que los ojos humanos la pudieran contemplar completamente, pero ciertamente fue una visión de Dios. Sin embargo, no fue más que una manifestación de Dios, pues a pesar de que Moisés estaba conversando con Dios, dijo: si he hallado gracia, favor en tus ojos, muéstrame tu rostro. Moisés había recibido grandes y extraordinarios privilegios, pues había sido admitido a la comunión, al diálogo, a la amistad con Dios. No estuvo satisfecho con esto y quería más. Por eso en versículo 18 pidió ver la gloria de Dios sin velo, sin ataduras, sin nada. Este poquito que yo dije es mío, no es del libro. Bien, ¿qué es lo que ningún hombre puede ver en la carne y vivir? Pero esto no podía ser. Con frecuencia en Éxodo 33, 18, 23 encontramos la respuesta de Dios: no podrás ver mi rostro, verás mis espaldas, no se verá mi rostro. Ahora en Números 12, 8 y en Éxodo 33, 11 dice: encontramos más luz sobre si lo comparamos con estos capítulos. El secreto permaneció oculto, las ansias insatisfechas y lo más que se le permitió acercarse a la visión beatífica al que habló cara a cara con Dios, como un amigo con otro, fue el quedarse oculto en una hendidura de la peña, el ser hecho consciente de una sombra terrible y oír la voz del invisible. Entonces dice que Moisés así a través de eso fue que lo miró. Bien, cuando vamos al pasaje encontramos esto. Ahora, la personalidad de Dios en el punto 2, enfrentando al panteísmo o versus panteísmo. Dice: ellos sostienen que este universo en su estado de continuo cambio no es más que la manifestación de una sustancia que siempre está cambiando, que es Dios. De esta manera todo es Dios y Dios es todo. De esta manera Dios se le identifica con la naturaleza y no es independiente o separado de ella. Dios es, por consiguiente, una fuerza necesaria pero inconsciente que obra en el mundo. Aquí tenemos entonces la versión, como decimos, de los testigos de Jehová. Una fuerza, no un Dios. Bien, ¿en qué forma repercute la personalidad de Dios en la idea de la religión? Y también tenemos lo del panteísmo de diversas religiones como Nueva Era y como quizás lo que es los santos de los últimos días, pero se enfoca cuando habla de fuerza, está hablando de gnosticismo y está también hablando de testigos de Jehová. Dice: la verdadera religión puede definirse como la comunión entre dos personas, Dios y el hombre. Esto es hablando de religión. La religión es una relación personal entre Dios en el cielo y el hombre en la tierra. Si Dios no fuera una persona, no podría haber comunión, y si Dios y el hombre fueran una misma cosa, no podría haber comunión y por consiguiente tampoco religión. Bueno, aquí el autor enfatiza un punto de religión, pero cuando vamos a la verdad del Evangelio y de toda la Escritura, encontramos que Dios no es una religión, no es algo repetitivo, no es algo cambiante ni nada como dice este punto de una fuerza, sino
las religiones, todas las que están en el mundo, todas son primas y son hermanas y todas conducen hacia la perdición porque no hay verdad en ninguna de ellas. El cristianismo es la verdad de Dios revelada a través de Jesucristo, pero primero a través del Padre y a través del mismo Jesucristo también en el orden de la preexistencia de Cristo y también del Espíritu Santo. O sea, Dios siempre ha estado operando en el mundo desde el primer momento que Él hizo los cielos, la tierra, el mar, hizo todas las cosas y formó al hombre y a la mujer. Dios nunca ha estado distante de su creación, está más cerca de lo que cualquier persona pueda pensar o creer. Porque si la persona vive para Dios, ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador en su vida, Dios está revelado en esa persona a través del Espíritu Santo. No lo mira, pero ahí está. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace los cambios en la mente y en el corazón de las personas y perdona pecados. Es por eso pues que Dios viene a ser una presencia dentro del cuerpo de la persona a través de su Espíritu Santo. Es por eso que las religiones no tienen nada de esto y son basura delante de Dios, porque no tienen nada de remisión, como dice la palabra de Dios, que sin sangre no hay remisión de pecados. Se refiere a que estas religiones son muertas y vacías y que todo es solamente un argumento contra Dios y para alejar a los seres humanos de la verdadera presencia de Dios. Y ellos no pueden presentar a un Dios que nació, que resucitó y que vive por los siglos y que antes ya tenía preexistencia. Ellos no pueden presentar a un Dios verdadero. Por eso el cristianismo no es una religión, sino es una presencia de Dios cambiando a la gente y viviendo dentro de su ser de la gente. Bien, ninguna religión puede vivir dentro de un hombre, nada, porque ahí no hay nada. Y lo único que puede vivir en los seres humanos alejados de Dios es el mismo diablo. Bien, entonces vamos a otro punto. Déjenme ponerme los lentes porque hay letra muy chiquita, no se puede mirar. Bueno, porque mi vista está cansada. Bien, dice aquí, y por consiguiente, bueno, tampoco la religión. Para que haya comunión es absolutamente necesario que haya una relación personal e interdependiente por ambos lados. A eso me refería. El hombre no puede tener comunión con una energía, con una fuerza o algo impersonal, ni una influencia puede tener una inclinación o afecto para con el hombre. No, ninguna energía, ninguna roca, ninguna madera, hablando de ídolos, nada. Son seres inanimados muertos y fueron creados de Dios, pero para otros objetivos, para hacer mesas, casas, sillas. Para eso fueron creados los árboles y para limpiar las toxinas del aire que respiramos y traernos un oxígeno más limpio. No fue creado el árbol para arrancarle un pedazo, un brazo al árbol y hacer un dios, un supuesto dios. Esas son religiones paganas, adoradoras de muñecos y en rebelión contra Dios. Dios. Perfecto. Ahora, disculpe la repetición. Dice, veamos otra cosa más. Es absolutamente necesario para la verdadera definición de la religión que Dios y el hombre sean personas. Dios es una persona, no es una fuerza o una influencia. Bien. No puede en una religión tener vida porque no existe una persona real, verdadera. En cambio, en la cristiandad, en la persona de Cristo, sí se puede tener una relación personal, hablar con Dios en oración y sabemos que Él existió y vino a la tierra y pudo, cuando vino a nacer, acercarse a los seres humanos. Si Él hubiese venido en la antigua presencia que Él tenía como ángel de Dios, le aseguro que no podía acercarse mucho al ser humano, porque ahí miramos pues que aquellos hombres como Gedeón, como Sansón, los padres de Sansón, como todos ellos que tuvieron la dicha, aún Agar,
diciendo que no era cristiana o no era no estaba